Ahora en esta sección vamos a ver la última definición de estas unidades de tendencia central. Recuerden que hasta este punto lo que hemos trabajado son el promedio y después vimos lo que es la parte de la mediana y ahora vamos a ver lo que se conoce como moda. Nada más como recapitulación rápida de lo que vimos anteriormente, recuerden que el promedio es una suma de nuestros elementos dividido entre nuestro número total de elementos. Esto es el promedio o la media. La mediana es acomodar nuestros datos primero y tomar el valor del centro. Recuerden que este valor va a partir nuestro conjunto de datos mitad y mitad. Generalmente nuestra división, si tenemos un número par de datos, se toma los dos números que están a la mitad y se hace un promedio. Si es un número impar, por definición pues vamos a tener entonces un número simétrico hacia arriba y hacia abajo en nuestra partición de datos. Entonces eso es rápidamente lo que vimos en las secciones anteriores como promedio y como mediana. Ahora vamos a ver lo que se conoce como la moda. La moda, pues como nosotros lo tenemos como palabra en español, por ejemplo, pues es lo que abunda más. Cuando nosotros decimos que algo se vuelve tendencia o cuando algo se vuelve moda, quiere decir que si nosotros tomamos una serie de mediciones o si nosotros hacemos una serie de observaciones, vamos a tener que es el valor más concurrente, más frecuente. Entonces básicamente eso es lo que quiere decir lo siguiente. Tenemos que la moda es el valor en el grupo de datos que ocurre más frecuentemente. Si no hay tal valor, nosotros decimos que el conjunto de datos no tiene moda. Si dos de tales valores existen, nosotros decimos que el conjunto de datos es bimodal. Si tenemos que tres valores existen, nosotros decimos que el conjunto de datos es trimodal, etc. No hay un símbolo utilizado para representar la moda de forma ya tal cual. Entonces aquí lo que tenemos es ya el valor, tenemos que darle un procesamiento de datos y ver cuál es nuestro valor que abunda más. Este dato pues lo podemos tomar también para otro tipo de medidas de dispersión que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo. En este ejercicio nos pide que encontremos la moda del conjunto de datos que utilizamos para el ejercicio 3.1. Rápidamente voy a poner la referencia de este ejercicio más adelante, ya al final del video, pero bueno, nada más recordando rápidamente. En este ejercicio teníamos un conjunto de datos que era una muestra. Teníamos una muestra de llamadas clasificadas como disturbios domésticos en una cierta ciudad. Y lo que se tenía era de que se tomó un conjunto, una muestra para ver cuál era la relación que existía. En este conjunto de datos, pues bueno, hicimos la primera parte que consistió en hacer el promedio y después la segunda parte de esta serie lo que nos enfocamos fue en hacer la mediana, el dato que partía mitad de mitad. La particularidad de este conjunto de datos es que eran 40 días los que se eligieron. Y ahora lo que vamos a ver es que vamos a tomar ese mismo conjunto de datos y vamos a determinar la moda de este sistema. Entonces vamos al programa de Google Sheets y vamos a trabajar con el valor más frecuente. Vamos a determinar entonces la moda. Aquí estamos en el ejercicio 3.1, que era nuestro conjunto de datos, para el cual nosotros encontramos que teníamos un promedio de 56.45 y una mediana de 50. Entonces recuerden cuáles eran las características de esos dos valores. Ahora, para encontrar la moda vamos a tener que ver nuestros datos y tenemos que analizar cuál es el valor que se repite más frecuentemente. Por ejemplo, aquí podemos ver que el valor de 28 llamadas por día ocurre 4 veces. O sea que hay 4 días que tenemos una incidencia de 28 llamadas clasificadas como disturbios domésticos. Entonces podríamos pensar que voy a ponerle M1, vamos a ponerle que fueran 28. Si seguimos viendo nuestro conjunto de datos, podemos darnos cuenta que también otro valor que se repite constantemente, en este caso 4 veces, tenemos que la segunda moda es de 40.
Vemos que hay otros datos, por ejemplo 54, pero en este caso solamente se repite 3 veces. Y por ejemplo 98 también se repite 3 veces. En este caso se toman los valores que tiene la máxima frecuencia, la máxima incidencia. Entonces en este caso, como podemos darnos cuenta, el valor de 28 llamadas por día y el valor de 40 llamadas por día aparece 2 veces. Entonces, como en este caso tenemos una frecuencia doble, tenemos un par de valores que tienen la máxima incidencia, entonces aquí podemos decir que nuestro conjunto de datos en este caso es bimodal. Como es bimodal, entonces podemos decir que tienen dos valores que se repiten de forma repetida. Eso es lo que quiere decir este caso. Entonces, con esto terminamos este ejemplo y esta tercera definición para lo que nosotros tenemos como unidades de tendencia central. Adelante más o menos vamos a seguir utilizando este tipo de definiciones. Vamos a ir adaptando con otras métricas para definir nuestros conjuntos de datos y hacer proyecciones. Ahora lo que vamos a ver son medidas de dispersión. Lo que es la medida de dispersión nos va a decir qué tan regados están nuestros datos, qué tan lejos está el valor mínimo contra el valor máximo, o dónde se agrupa la mayor parte de mi medición. Eso lo vamos a ver más adelante con lo que se conoce como curvas normales. Entonces aquí lo que tenemos es la aplicación de estas métricas a nuestro conjunto de datos para poder definir ya cómo se comporta mi sistema. Pudiéramos comparar dos procesos de producción. Un proceso de producción vamos a ver que tiene pues lo que son fallas, o vamos a ver mercancía que tiene un exceso de dimensiones o una deficiencia de dimensiones. Entonces, para poder calibrar una máquina o para poder calibrar un sistema, nosotros tenemos que ver qué tan lejos están saliendo, por ejemplo, nuestras piezas. Por ejemplo, si estamos hablando de una máquina que hace tortillas, por ejemplo, vamos a tener un cierto estándar, pero la máquina puede hacer tortillas más grandes o podemos tener que la máquina hace tortillas más pequeñas. Siempre va a haber un rango en la dispersión de qué tan grande puede ser o qué tan pequeño puede ser. Siempre esto tiene un marco de tolerancia, porque pues ningún proceso industrial es perfecto. Entonces, si nosotros tenemos que esta separación de lo que es la norma, recuerden, la norma es un tamaño que estamos publicitando o que estamos tratando de tener como suministro para algún proveedor. Entonces nosotros vamos a exceder eso. Si nosotros excedemos estas métricas, nosotros vamos a tener que nuestra dispersión es muy grande. Generalmente lo que se pretende en un proceso industrial es que esta distancia sea lo más pequeña que se pueda, esa separación. Entonces vamos a ver lo siguiente. Tenemos que las medidas de dispersión, tenemos que para un grupo grande de datos el número de clases se incrementa. Si nosotros lo incrementamos, entonces el ancho de las clases va a disminuir. Si recordarán en una de las clases anteriores teníamos los histogramas y podíamos hacer clases. Teníamos aquí este comportamiento, por ejemplo, de esta forma. Si nosotros tomamos nuestro histograma y incrementamos cada vez nuestro número de clases, vamos a tener una partición mucho más fina. Entonces este histograma se convierte en una curva suave, esta curva que nosotros podemos ver aquí. Con frecuencia esta curva suavizada asume la forma de una campana, como se muestra a continuación. Esto se conoce también como una curva normal o curva gaussiana, en donde nosotros vamos a ver cuáles son los parámetros para poder definir cuáles son las separaciones entre nuestro sistema. Por ejemplo, vamos a ver los puntos extremos, desde el punto máximo al punto mínimo. Eso lo vamos a conocer como el rango, lo vamos a ver más adelante. Y también vamos a ver qué tan disperso está estos puntos que están aquí. Estos puntos se conocen como la desviación estándar, esta distancia también. Todos estos en un proceso industrial, nosotros pretendemos que estos valores sean los más pequeños. Entonces vamos a ver a continuación la primera unidad de dispersión, que es el rango.
Entonces aquí, como primera parte de nuestras unidades de dispersión, vamos a ver el rango. El rango para un conjunto de datos es igual al valor máximo que nosotros tenemos en nuestro conjunto de datos menos el valor mínimo de nuestro conjunto de datos. Nuevamente, para poder definir esto lo hicimos en la unidad anterior. Lo que podemos hacer es acomodar nuestro conjunto de datos y hacer nada más la resta del primer valor contra el último valor. Entonces ya tenemos con esto el rango. Está claro que el rango es una unidad reflexiva de dispersión de nuestro conjunto de datos, ya que la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño es directamente relacionado con lo regado o lo disperso que están nuestros datos. Entonces, como les había mencionado anteriormente, si nosotros estamos en un proceso de producción, por ejemplo que fue una tortilla, si nuestra máquina tenemos como muestra una tortilla que excede al 3 veces el tamaño estándar y tenemos otra tortilla que es, por decir algo, un cuarto de nuestro proceso, pues entonces aquí ya nos estamos dando cuenta que el rango es muy grande. La diferencia es bastante en este caso, digamos un caso ya de forma un poco cualitativa. Si nosotros ahora ajustamos la máquina, entonces lo que pretendemos es que las tortillas, por ejemplo, no se alejen mucho de un valor estándar. Aquí sí nosotros podemos darnos cuenta más o menos la diferencia entre la tortilla más grande que podemos obtener contra la tortilla más pequeña ya es mucho menor. Entonces aquí podemos decir que ya nuestro proceso está calibrado. Esta diferencia que tenemos aquí es lo que se conoce como el rango y nos va a decir cómo podemos ir analizando alguna modificación que se hace en algún procedimiento. Si nosotros hacemos mantenimiento y seguimos viendo este comportamiento en la máquina de tortillas, entonces quiere decir que no está funcionando nuestra estrategia. O un proceso de capacitación, si nosotros vamos a una fábrica y hacemos una modificación a los empleados y hacemos una serie de modificaciones al proceso de producción y no vemos diferencia en el rango, quiere decir que pues no estamos impactando directamente en nuestro proceso de calidad. Entonces el rango es una de las unidades también que nos sirve para definir cómo estamos obteniendo o cómo estamos calibrando nuestro proceso industrial. Lo que se pretende nuevamente es que el rango sea lo más pequeño posible. Si nosotros tenemos que todas nuestras piezas salen exactamente idénticas, por ejemplo que las tortillas todas salieran del mismo tamaño, entonces ahí vamos a tener que la diferencia entre la pieza máxima y la pieza mínima, o la tortilla máxima y la tortilla mínima, es 0. Entonces aquí podemos decir que tenemos nuestra máquina bien calibrada. Generalmente esto no pasa en industria, siempre hay tolerancias en función a la precisión en lo que midamos una pieza o un producto o una secuencia de ventas, pues nunca vamos a tener una producción al 100% exacta. Entonces siempre hay una pequeña tolerancia. En algunas métricas pues nosotros podemos tener que siempre se va a respetar este tipo de sistemas. Entonces vamos a ver un ejemplo rápido ya para concluir esta sección. Tenemos en este ejercicio lo siguiente. Tenemos que Peter y Jack son dos golfistas que ambos tienen un promedio de 85. Aquí, bueno, recuerden que el objetivo del juego en el golf es contar los golpes que se hacen para completar los 18 hoyos en cada juego. El ganador pues es el que haga menos golpes para lograr todos los 18 hoyos en el curso del juego. Entonces, en promedio, estas dos personas tienen el mismo comportamiento. Vamos a ver entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos darle alguna clasificación o algún premio a alguno de los dos golfistas, en este caso tendríamos un empate, porque los dos tienen el mismo promedio. Podemos analizar otras métricas de su comportamiento en el juego para poder determinar quién tiene un comportamiento más constante. Entonces dice, sin embargo, Peter ha hecho una puntuación tan baja como de 75 y tan alta como 95. Si nosotros sacamos el promedio de esto, si nosotros vemos cuánto es su promedio, pues es 75 más 95. Si lo dividimos entre 2, aquí nosotros nos podemos dar cuenta que pues efectivamente su promedio es de 85. Entonces, por ejemplo, podemos poner que el promedio
para Peter vamos a tener que pues es 85 entre estos dos extremos. Después, si nosotros ahora seguimos con lo siguiente, dice mientras que Jack nunca ha completado un juego por debajo de los 80 y tampoco por encima de los 90, o sea, esos son sus puntajes extremos. Aquí si nosotros lo sacamos también el promedio, tenemos aquí también lo siguiente, tenemos aquí 80 más 90, si nosotros lo dividimos entre 2, también seguimos teniendo un promedio de 85, aquí lo podemos poner. El promedio para Jack, vamos a ponerlo de esta forma, también es de 85. Les estaba comentando, si nosotros quisiéramos asignar una puntuación o asignar un primero y segundo lugar, en este caso los dos tienen el mismo promedio. La diferencia es que, por ejemplo, Peter tiene un comportamiento diferente en cuanto a sus puntajes contra lo que es Jack. Ahora vamos a sacar la diferencia, el rango. Vamos a ponerle con esta R de lo que es Peter. La diferencia en este caso, recuerden que es el valor máximo. Vamos a ponerle X máxima menos X mínima. Entonces aquí, como podemos ver, para el comportamiento de Jack es 95 menos 75. En este caso el rango que tenemos es de 20, o sea, lo disperso que tiene entre sus puntajes es de 20 golpes. Y después el rango para Jack, igual hacemos lo mismo, es el punto máximo menos el punto mínimo. En este caso pues ahora pues la diferencia es mucho menor. En este caso era 90 menos 80, entonces aquí esto es 10. Entonces aquí es lo que tenemos, que ha sido más consistente el comportamiento o los juegos para Jack contra los de Peter. ¿Qué podemos inferir con estas cosas? Podemos inferir que han habido juegos en donde a Peter le cuesta mucho trabajo completar el curso, donde se ha llevado incluso hasta 95 golpes para poder completarlo. En otras ocasiones ha tenido mucha suerte y ha completado el curso en 75 golpes, todos los hoyos de la competencia. Sin embargo, el comportamiento de Jack es mucho más constante. Nunca se ha alejado tanto de su promedio y podemos ver que su procedimiento ha sido, digamos, más disciplinado en este caso. Aquí ya uno puede decidir en función a estos números quién pudiera llevarse el procedimiento de una forma más sistemática, quién ha tenido más disciplina en su entrenamiento. Por ejemplo, les decía, en un proceso industrial también nosotros podemos ver esto de la siguiente forma. Vamos a tener dos proveedores en nuestra fábrica, por ejemplo, en donde nosotros podemos ver que los errores que hay en las piezas, en nuestro primer proveedor, vamos a ponerle que sean centímetros en alguna pieza que hemos estado pidiendo, o milímetros. Tenemos que los errores en las piezas es de 20 de un proveedor, y en otro proveedor tenemos que los errores son de 10. Si uno pensara en este tipo de métricas para justificar a quién le vamos a dar algún nuevo contrato, o a quién le vamos a renovar, o a quién vamos a pedir un mayor número de piezas, pues desde luego vamos a pedir que sea el que tenga el menor tipo de error. Porque pues este tipo de errores, si nosotros nos salimos de este tipo de métricas, ahora en producción lo que se tiene es que vamos a tener mucho desperdicio, van a haber piezas que no entran en nuestros estándares de calidad y pues desde luego vamos a tener pérdidas. Entonces esto es una de las aplicaciones de lo que se conoce como el rango. Para esto nos sirve este tipo de unidades de dispersión. Más adelante vamos a ver otras unidades de dispersión también que se utilizan en la práctica, pero con esto terminamos el día de hoy.